마태복음 La 4장 palabra de Dios, Mateos 1절로 4, versículo 1 hasta el 11. Vamos a leer intercalado. 그때 Entonces 예수께서 Jesús fue 성령에 llevado por el 이끌려 Espíritu al 마귀의 desierto para 시험을 ser 받으러 tentado por 광야로 el diablo. 가사 Y después de 40일 haber 밤낮으로 ayunado 40 금식하신 días y 후에 40 noches, 줄이시니라. tuvo hambre. Y 시험 vino a él el tentador y le dijo, 하는 자가 si eres hijo de 예수께 Dios, di 나와서 que estas piedras se 내가 만일 conviertan en 하나님의 pan. Él 아들이었다면 respondió y 명하여 이 dijo, 돌들이 escrito está, 떡덩이가 no 되게 solo el 하라. pan vivirá del hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 사람이 떡으로만 Entonces 살 el 것이 diablo les llevó a 하나님의 una 입으로 santa 나오는 ciudad 모든 y le 말씀으로 puso 살 것이라 sobre el pináculo del 하느니라. templo y le dijo, 이에 si eres 마귀가 hijo de 예수를 Dios, 거룩한 echaré 성으로 abajo, porque 데려다가 escrito está, 성전 a sus 꼭대기에 ángeles mandará 세우고 cerca de ti, 가로되 내가 만일 y en 하나님의 sus manos te 아들이면 sostendrán, para 뛰어내리라 que no 기록하되 tropieces en 저가 tus pies en 너를 piedra. 위하여 그 Jesús le dijo, 산들을 escrito está también, 너희가 no 손으로 tentarás al Señor tu 발이 Dios. 돌에 부딪지 Otra 않게 vez les llevó 하리라 el diablo a un monte muy alto 예수께서 y le 이르시되 mostró 또 todos los reinos del 기록되었으되 mundo 주 y 너희 la 하나님을 gloria 시험치 de 말라 ellos, y le dijo, 하셨느니라 todo 하시되 esto te daré si prostrases me adoraras. 지극히 Entonces 높은 Jesús le 산으로 dijo, vete Satanás, porque escrito está, al 가로되 Señor tu 만일 Dios 내게 엎드려 adorarás y 경배하면 a 이 Él solo 모든 것을 servirás. 그에게 El 주리라 diablo entonces le dijo, y he aquí vinieron ángeles y le servían. 주 너희 하나님께 경배하라 다만 그를 섬기라 하여 이에 마귀는 예수를 떠나고 천사들이 나와서 수종을 드니라. Amén. Vamos a decir 2 veces. 아주 Con toda nuestra fe y vamos a confesar con nuestro 내 영혼이 espíritu. 고백하는 말로 Vamos a decir 하나님은 todos 일하시 juntos, Dios es el único Padre, 아버지시다. Dios es el único Padre, Dios es el único Padre. 하나님은 유일하신 Dios 아버지십니다. es el único Padre. 우리의 신앙이 이것입니다. Esta es nuestra fe. 하나님이 계시다는 것을 El hecho de que 아는 Dios 것과 está, 바로 그분이 de 우리의 que Él 아버지 es 되신 걸 nuestro 믿는 Padre, el hecho de 그것이 creer en esto 신앙입니다. es nuestra fe, es la fe. 불신자는 하나님이 계신 Los 것을 믿지 않는 incrédulos 뿐 아니라 no solamente no creen que Dios existe, sino que incluso no creen de que Él es nuestro Padre. 예수는 Jesús, como nos dice en Mateos 23, 9, ¿qué es lo que nos dice? Que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro Padre, que es Padre sobre todos los padres y es nuestro verdadero Padre. Esta es nuestra fe. Cuando nosotros hablamos sobre la religión, nosotros no debemos pensar que el cristianismo es parte de la religión. ¿Por qué? La religión trata acerca de la conciencia y la doctrina de una persona y toma esto como dentro de su mente y toma pues alivio en su mente y a través de la cultura. Si vemos la diferencia entre los animales y las personas, es que los hombres también son pues animales, pero los hombres tienen cultura y los animales no tienen esta cultura. ¿Qué es la religión? La religión es como ir a un campo de golf y pues concentrarse solamente en el golf y poder descansar su mente. Y que su mente y usted mismo pueda recibir ese consuelo. Esto es lo mismo. Esto es algo, tiene un tipo de religiosidad en ese momento. Pero queridos hermanos, el cristianismo no es el tener el consuelo o el alivio mental, sino que cada uno de nosotros confesamos de que nuestro Dios es nuestro Padre y así recibimos la salvación. Dios envió a Jesús en esta tierra y Jesús es quien nos muestra al Padre a cada uno de nosotros. Y de la misma forma como le dijo a Felipe, si tú me has visto a mí, tú has visto al Padre. Por eso, nosotros a través del ver a Jesús, así es como nosotros hemos podido ver a Dios Padre. Y Jesús, al estar en esta tierra,
no hubo ninguno que haya visto al Padre. Por eso, ¿por qué es eso? Porque no conocen a Jesús. Pero luego de que el Espíritu Santo mora en nosotros, nosotros a través del Espíritu Santo conocemos a Jesús. Y el Espíritu Santo fue dado a la iglesia para que así puedan conocer a Jesús luego que Jesús ascendiera al cielo. Por eso Dios Padre es el único Padre y Jesús es quien nos muestra a Jesús, al Padre siendo hijo de Dios, y el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad que nos muestra a Jesús. Por eso Jesús al venir en esta tierra vino en carne y él recibió la ayuda del Espíritu Santo y fue guiado a través del Espíritu Santo. Jesús, el hecho de que haya venido en carne es para poder gustar de la muerte, como nos dice en Hebreos 2:9. Si vemos en Hebreos 2:9, ¿qué lo dice? Vemos que aquel fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de la gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Por eso Él vino en carne para poder gustar, poder experimentar la muerte. Y el hombre es un poco menor que los ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles no tienen muchas limitaciones, sino que tienen un poco más de libertad y menos limitaciones que el hombre. El hombre tiene la carne, podemos ver que tiene muchas limitaciones, tiene hasta la muerte. Pero el hecho de que Jesús haya venido en carne ¿es para qué? Es para poder gustar de la muerte. Pero entonces, ¿será que el propósito de Jesús es la muerte? ¿Qué fue lo que Jesús dice? Yo soy la resurrección, como nos dice en Juan 11:29. Por eso la resurrección es el propósito, la resurrección es el nombre de Jesús, de nuestro Señor, es la obra de nuestro Señor y es el poder del Señor y es la razón por la cual Él vino a nosotros. Por eso si nosotros vemos en Juan 10:17 que dice, yo muero para poder vivir. Por eso la muerte es un proceso que se necesita para la resurrección. Por eso la muerte es un proceso que necesita para la resurrección. Por eso la resurrección es la esperanza de los cristianos. Hay algunas personas que dicen que nuestra meta es la cruz. Y algunas piensan que esa meta pues, que nosotros tenemos en el cristianismo es la cruz. O sea, es la muerte. Como Jesús nos dice a nosotros, usted cada uno tome su cruz y síganme. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Es que nosotros vamos a tener esas diferentes dolores y nosotros tenemos que sostener esto y tener ese corazón de agradecimiento y sostener esto. Pero eso no significa que es nuestro propósito. La muerte no es nuestro propósito, sino que la resurrección es nuestro propósito. Por eso si nosotros vemos en 1 Corintios 15, de 12 hasta 20, ¿qué es lo que dice? Si nosotros no tenemos la resurrección, entonces todo lo que nosotros hacemos es en vano. El predicar a otras personas será en vano. El morir por Cristo será en vano. Por eso la resurrección es el propósito, es nuestro propósito, no la muerte, no a la cruz en la muerte. Como muchas personas piensan, como nuestra meta es la muerte, entonces piensan que es el morir. No, esa no es nuestra gloria. Nuestra gloria es la resurrección, es la resurrección. Por eso Jesús, al morir y al resucitar, Él abrió ese camino de la resurrección. Jesús, la verdad es que no necesita la resurrección. ¿Por qué? Porque Él es Dios que vive por toda la eternidad, que es eterno. Por eso Él no necesita la resurrección. Pero Él al resucitar, Él abrió ese camino. Nosotros somos quienes estamos esa resurrección, no Jesús. Por eso, por cada uno de nosotros, Él abrió ese camino. Por eso si nosotros vemos en Hebreos 10:19, que nosotros a través de ese dolor de Jesús, Él derramó la sangre y resucitó y nos abrió ese camino. Por eso la esperanza de ustedes y yo en el día de hoy es la resurrección, es la resurrección. Vamos a decir todos juntos, mi esperanza es la resurrección, mi esperanza es la resurrección, mi esperanza es la resurrección.
Así es. El hecho de que nosotros tenemos poder y recibimos la sanidad es ese poder que pertenece a la resurrección. Por eso Jesús vino en carne y vino en nosotros. Por eso Él también experimentó esas tentaciones que nosotros hubiéramos y tenemos que experimentar. ¿Por qué? Porque Jesús vino en carne como nosotros y Él tiene que experimentar esas tentaciones. Y así, a través de estas tentaciones, está manifestando. Así puede investigar y puede descubrir que el diablo es aquel que está tentando. ¿Qué dijo acerca sobre el diablo? Que es el tentador. Cuando habla sobre que es el tentador, es aquel que separa. Es aquel que separa. Nosotros fácilmente decimos, ay, esas personas cayeron en tentación. Decimos muy fácilmente. O una persona podrá pensar, ay, esa persona cayó en tentación por su negocio, o cayó pues en tentación por el dinero. Pero entonces no podemos decir de que estas son las tentaciones o que haya caído por la tentación. ¿Por qué? Porque a través del mundo, en el mundo existen estas cosas. Por eso, entonces hay momentos en el cual una persona está llena del Espíritu Santo y puede pues vender su casa muy baratamente, o podrá comprar una casa muy caramente, pero todo esto es parte del mundo, no es solamente que significa que es de la tentación. Las personas no conocen la esencia de la palabra tentación. Y Jesús, ¿qué fue lo que dijo a sus discípulos? Velad y orad para que no entréis en tentación. Cuando fue a orar en el monte de Getsemaní, no está hablando de su negocio cuando habla sobre de la tentación. Cuando hablamos sobre la tentación, está hablando sobre aquel que separa. Aquel que separa. Diablo, ¿qué significa? Aquel que separa, que divide. Por eso, ¿qué es lo que nos está diciendo Jesús a nosotros? Ustedes no sean separados, no se hagan dividir del diablo. De la misma forma como Eva y Dios fueron separados a través del tentador. Ustedes y yo, nosotros no debemos ser separados a través del pecado en el día de hoy. Como el diablo ya ha separado la relación entre Dios y nosotros, entonces así es como nosotros somos ahora tentados y así somos separados. Por eso las personas que anteriormente oraban ya no oran. Las personas que anteriormente pues leían con todo fervor la Biblia, ahora ya no lo hacen. O esas personas que decían y confesaban que eran salvos y ahora no lo hacen. Una persona que ofrendaba ahora ya es pecado, pues que es tacaño. Todo ese tipo de cosas es el separar. Es el separación, es el ser tentados, es el separar en sí. Si nosotros también vemos, hay unas parejas o unos parejas que eventualmente pues terminan separándose, se terminan separando. Pero entonces si esa pareja es separada, entonces esa familia es destruida. De esta misma forma, en sí nuestra relación con Dios es separada, entonces nuestro espíritu, la verdad, caerá. De la misma forma como Cristo, Él nos ha tomado a nosotros, pero Él, una de las desventajas, unas veces infelices, que es el volver a ser separados de nuestro Señor, que nos dice en Apocalipsis 2, que dice, vendré a ti y quitaré tu candelero su lugar y la pondré en otro lado si no te arrepientas. Entonces nos está diciendo de dónde tenemos que ver y arrepentirnos, dónde nosotros nos estamos separando de nuestro Dios, que nos dice también igual en Juan 15:6, si ese pámpano se aleja del árbol, entonces se secará. Por eso, queridos hermanos, nosotros no debemos ser tentados por el diablo. De la misma forma como el diablo dice que es el tentador, no debemos ser separados por el diablo. O sea, él es aquel que hace su obra, esa es su obra. Aquel que separa, el separador, el que divide. Por eso nos está diciendo que nosotros no seamos tentados por el diablo. Primero, ¿qué es lo que nosotros podemos encontrar si nosotros somos tentados por el diablo? Que nosotros nos alejamos de Dios y cometemos el pecado. Nosotros no tendremos ninguna pena o remordimiento por ese pecado. Y así nosotros tenemos ese temor y luego eventualmente nos separemos por Dios y nos arrepentiremos por esto, eventualmente. Por eso, no debemos ser tentados por el tentador.
Pero entonces Jesús, Él fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Pero entonces no debemos pensar de que Jesús ha ido al desierto para poder tener un tipo de examen de calificación. No es ese tipo de examen, no es ese tipo de tentación o pues examen que el cual está diciendo o pues engaño, sino que Jesús fue a esos lugares donde está el poder del diablo. Él entró en ese lugar, y Él experimentó esa obra del diablo, y así es como Él experimentó esto. Esto es lo que está tratando de decir. Por eso, este mundo está lleno del dominio del diablo, pero que nos dice en Hechos 10:38 que está lleno de las personas que han sido oprimidas por el diablo. No está hablando de los diablos, sino que está hablando en singular. Está hablando en singular, solamente es uno. Está hablando en singular, que un diablo, uno, que es uno, es aquel que está dominando y oprimiendo todo el mundo. Por eso, el diablo, donde domina, ese lugar donde todo el diablo domina, Jesús entró en ese lugar y Él experimentó esa obra del diablo. No es que Jesús no tiene pues el poder y Él tiene que tomar un tipo de examen para poder calificar o así. De la misma forma como uno si entra en el agua, uno siente esa presión del agua. De esta misma forma, como el mundo es el lugar donde el diablo domina, Él al entrar en ese lugar, Él experimentó esa presión, o sea, esa presión, como uno siente esa presión del agua, de esta misma forma. Entonces, Jesús, como es el Hijo de Dios, ¿cómo puede ser que Él recibe esa presión? Si vemos la carne realiza sus acciones a través de los pensamientos, y los pensamientos vienen del corazón, y del corazón vienen a través del Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que dice? El Espíritu, la verdad, tenemos que ver si es dominado por el diablo o no. Pero ¿qué es lo que la Biblia que nos dice a nosotros? Vosotros sois vuestros padres el diablo, y los deseos de vuestros padres queréis hacer, como nos dicen en Juan 8:44. Por eso siguen los pensamientos del diablo, pero las personas que siguen la obra del Espíritu Santo harán las obras del Espíritu Santo. Pero Jesús, al entrar a la tentación del diablo, Él fue guiado a través del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es quien dominaba ese espíritu, y el espíritu, el corazón, y el corazón al pensamiento, y los pensamientos, las acciones. Por eso podemos ver de que Él fue a ese lugar en el cual la tentación, esa presión del diablo era de gran manera, y Él experimentó eso. Pero entonces, ¿qué es lo que nos podemos ver? De que Jesús Él ayunó por 40 días y 40 noches, y Él estaba débil de su carne, y el diablo vino en ese lugar. ¿Qué fue lo que dijo? Ay, tú ven y haz esas piedras, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y entonces Jesús, al escuchar esas tentaciones del diablo, Él no dijo, ay, yo puedo vivir sin comer. O ni siquiera Él dijo, ay, yo pues puedo aguantar más. Sino que fue lo que Él dijo. Ay, escrito está, es no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así que fue lo que dijo. Por eso el diablo no pudo decir nada más de esto, sino que Él fue y volvió a Él. ¿Y qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que fue a Jesús? Y como Jesús venció esto, Él volvió a Jesús y lo llevó en el pináculo del templo y le dijo, ay, tú, si eres hijo del hombre, entonces échate, porque Cristo está, los ángeles vendrán y te harán. Pero entonces Jesús no dijo, ay, sí, miremos a ver si haremos esto, sino que fue lo que dijo, escrito está, ustedes no deberían tentar a nuestro Dios. Pero luego por tercera vez, ¿qué fue lo que dijo? Vino y a Jesús y le mostró todo tipo de gloria en este mundo. Y si tú me postras, yo te daré todo esto. Pero entonces Jesús hubiera podido pensar, ay, yo tendré toda esta gloria si solamente me arrodillo. Pero ¿qué fue lo que Jesús dijo? Satanás, aléjate de mí, vete.
Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo le servirás a Él. Pero entonces, ¿qué es lo que dice en Lucas? ¿Qué es lo que dice? Y se apartó de Él por un momento cuando dice que que el diablo se alejó de Él. Pero entonces que constantemente Él vino y lo tentó una y otra vez a través de sus discípulos, de todas las personas en su alrededor, incluso cuando estaba en la cruz, cuando le dijeron que se bajara si era hijo de Dios. Por eso podemos ver que Jesús, ¿dónde tiene ese poder para poder echar esas tentaciones, para alejarse de las tentaciones del diablo? Es porque Él atacó al diablo con la verdad, Si vemos en el versículo 4, ¿qué es lo que dice? Escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Dios. Escrito está. Y luego si vemos versículo 7, ¿qué hizo? Jesús le dijo, escrito también está, no te embarazas tú, Señor. Y si vemos versículo 10, ¿qué es lo que dice? Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. Por eso esa Biblia que nosotros ahora estamos usando, también Jesús dependió de esta Biblia, de esta palabra. ¿Y qué fue lo que Él dijo? Escrito está. Así fue lo que dijo. Entonces, así fue como el diablo se alejó. Yo había visto una vez, había escuchado un testimonio y había visto un testimonio sobre una persona paralítica en el cual él por 6 o 7 meses había asegurado y afirmado diciendo, ay, Jesús, está escrito de que Jesús me ha sanado, que Jesús me ha levantado. Y entonces yo hubiera pensado, pues cualquiera hubiera pensado, ay, pero si él es paralítico. Entonces también él comenzó a afirmar, ay, Jesús me dijo, escrito está de que yo me levantaré. Y entonces las personas le hubieran dicho, ay, tú estás destinado a estar paralítico. Entonces, aunque las tentaciones constantemente pues vienen a él, pero él afirmó una y otra vez y aceptó y confesó de que, ay, Jesús me ha dicho, escrito está de que Jesús me ha dicho que me levante. Pero en un momento él se levantó. Hay esos tipos de prodigios y señales. Esa es la palabra que está escrito, esa palabra que no cambiará una y otra vez. ¿Qué fue lo que la palabra dice? Que aunque los cielos cambien, esta palabra no cambiará. Aunque las flores marchiten, esta palabra no cambiará. Esa palabra que ha sido escrita tiene poder. Esta es la verdad. Por eso Jesús, cuando al orar al Padre, ¿qué es lo que dijo? Ay, haz que ellos sean cuidados, cuídalos a ellos. Pero la verdad, solamente a través de la palabra podemos ser cuidados, de que esa palabra es la verdad, como nos dice en Juan 17, 15 hasta 17. Por eso, en el mundo, para que nuestro espíritu, para que nuestra fe pueda ser cuidada, es a través de la palabra. ¿Por qué? Porque esa palabra es la verdad, Por eso Jesús, ¿qué fue lo que Él no dijo? Diciendo, ay, yo soy hijo de Dios, yo tengo un gran poder. Él no se actió de eso, sino que Él usó y dependió de esa palabra que Dios nos ha dado a nosotros. Escrito está, también está escrito. Constantemente enfatizó en esto y dependió de Jesús. Y así fue como el diablo se alejó de Él. Esa es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Vamos a decir todos juntos, la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios, la verdad, así es. Queridos hermanos, nosotros en este mundo podemos encontrar la palabra verdad en este mundo y la usamos muy comúnmente. Cuando hablamos sobre la palabra verdad, comúnmente la relacionamos con las matemáticas o con la lógica. Pero entonces cuando hablamos sobre la verdad, la palabra de Dios en la Biblia, cuando habla sobre la verdad, está hablando sobre la verdad espiritual. No está hablando como un tipo de matemáticas o un tipo de lógica, sino esa verdad que está hablando en la Biblia, está hablando sobre la verdad espiritual, sobre lo espiritual que no cambia. Está hablando sobre la palabra de Dios. Por eso, solamente la palabra de Dios es la verdad. Y esto es algo que Jesús nos ha ya determinado a nosotros. Por eso, cuando nosotros hablamos sobre la verdad en esta Biblia, ¿qué es? Es que el hombre vivirá a través de esta palabra. El hombre vivirá sobre la palabra de Dios. Por eso, cuando Jesús fue tentado, ¿qué fue lo que
dijo, ay, el hombre vivirá a través de esa palabra. Esta es la verdad. También nosotros no debemos tentar a nuestro Señor. Igual nosotros solo debemos adorar a nuestro Señor. Esto es lo que esta es la verdad. Y así es como el diablo se alejó de él. Y así el hombre, de la misma forma que tiene la carne, el hombre que recibirá constantemente la tentación, el hombre que es débil y recibirá la tentación, él también tiene ese poder para poder juzgar y poder vencer al diablo. Y nuestro Señor es quien abrió ese camino. Hay muchas personas que piensan como, ay, que temen al diablo y temen esa tentación del diablo. Pero ¿qué fue lo que la Biblia nos dice a nosotros? Que las personas que reciben la tentación del diablo es a través de sus deseos de la carne, de sus deseos. Aunque yo en este momento, en día de hoy, podemos pensar, nosotros somos más bajos, menores que los ángeles, que nosotros sabemos de que nosotros no podemos ver con los ojos al diablo o ni siquiera podemos ver a los ángeles con sus, pero ¿será que nosotros podemos vencer al diablo si peleamos con él? Aunque nosotros somos débiles, aunque somos menores que el diablo. ¿Qué fue lo que dice la Biblia a nosotros? Que nosotros tenemos que saber que nosotros somos personas que vamos a juzgar a los ángeles. Como Jesús en ese momento, al ser tentado, cuando el diablo le dijo, ay, convierta estas piedras en pan. Pero ¿qué fue lo que Jesús dijo? El hombre no solo vivirá en estos panes, sino con la palabra de Dios. Y luego cuando por segunda hizo, ¿qué fue lo que dice? Ustedes tienen que solamente depender, no de tentar al diablo. Y luego nosotros tenemos que, ¿qué es lo que dice? Que ustedes no solamente deben servir al Señor. Podemos ver, es manifestado de que el diablo está siendo juzgado, de que sí está siendo juzgado. Por eso, queridos hermanos, ustedes y yo dependemos de la verdad. Y así nosotros podemos juzgar al diablo. Solamente a través de esa verdad podemos juzgar esto. ¿Dónde está ese poder que nosotros tenemos? Cuando el diablo está siendo juzgado, ahí podemos tener el poder. Por eso, queridos hermanos, nosotros podemos juzgar al diablo. Por eso nosotros tenemos que depender, tenemos que escoger, ¿será que yo seré tentado por el diablo? ¿O yo juzgaré al diablo? Entre estas dos tenemos que decir, vamos a decir en puño cerrado 3 veces, juzgaré al diablo toda mi vida, juzgaré al diablo toda mi vida, juzgaré al diablo toda mi vida, juzgaré al diablo toda mi vida. Así es, primero. Entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer? De que el hombre no solamente vivirá del pan, sino de toda palabra que viene en la boca de Dios. Nosotros podemos encontrar la palabra del Señor. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Que nosotros podemos vivir a través de esto. ¿Qué es lo que nos dice en Juan 12:49? ¿Qué es lo que dice Jesús? ¿Qué es lo que toda palabra que yo hablo, no lo hablo por mi propia cuenta, sino que yo la recibo de mi Padre y así es como yo hablaré? Por eso, Él llevó esa palabra que fue dada por el Padre, que recibió por el Padre. Él la llevó sin ningún obstáculo, sin ninguna limitación, sino que la llevó. Él dijo que la palabra del Padre es la verdad. Por eso está diciendo que esa palabra que viene de la boca de Dios es la verdad. Y el hombre no solo mira el pan, sino de toda esta palabra. Por eso, entonces, hay muchas personas que han escrito la Biblia, pero todos ellos fueron inspirados por ello. Pero entonces cuando habla sobre la palabra que viene, la palabra de toda palabra que viene de Jesús, es la palabra de Dios, como nos dice en Juan 17:17, que la palabra es la verdad. Por eso, entonces, ¿qué es lo que dice acerca de la ley? ¿De dónde viene? La ley viene de los ángeles, como dice en Gálatas 3:19. Entonces, ¿dónde viene esa verdad? La verdad viene a través de Jesús, como nos dice en Juan 1:17. Por eso, nosotros, cuando tenemos que entender cuando habla acerca de la verdad, y nosotros tenemos que vivir a través de esa palabra, de que esa palabra de Jesús tiene que venir en mi espíritu, y mi espíritu tiene que ser dominado por ello, y así no es mi corazón, y así nuestros pensamientos y nuestras acciones. Por eso, cuando nosotros recibimos esa verdad dentro de nuestro espíritu, entonces nosotros podemos ver verdaderamente, seguir y obedecer a esa verdad. Por eso, queridos hermanos,
las personas que dependen y obedecen a esa verdad son personas de la verdad. Y la verdad ya ha juzgado al diablo, Y entonces nosotros al obedecer a esa verdad estamos juzgando al diablo. Y segundo, entonces el hecho de que nosotros vivimos a la verdad, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que nosotros no debemos juzgar y no debemos dudar de nuestro Señor. No debemos dudar de nuestro Señor. Hay personas que dudan, o incluso cuando ofrendan, o incluso si oran en la vigilia por toda la noche. Y aunque dicen, ay, yo creo, y de todas maneras, pues dudan de nuestro Señor. Pero queridos hermanos, todo esto, ellos dudan. ¿Por qué? Es por esa personalidad, por ese carácter duro que tienen. Hay veces que yo pienso, ay, ¿por qué será que yo no puedo creer en esto? Es por ese carácter, esa personalidad que yo tengo. Y cuando yo oro, ¿qué digo? Ay, Señor, ayúdame para que este carácter pueda ser cambiado como palabra, a través de la fe. El diablo, ¿qué es lo que constante viene a hacer? Viene a traer esa duda. Constantemente viene a traer esa duda. Cuando rinden el culto, tienen la duda. Incluso si son diáconos, tienen la duda. Constantemente hacen que tengan esa duda. Y aunque dicen como, ay, Señor, dame. Pero entonces, ay, no sé si el Señor me va a dar. Esto es lo que nosotros tenemos que sobrepasar, eso es lo que nosotros tenemos que cortar, porque si nosotros dudamos, entonces estamos recibiendo la tentación del diablo, y si nosotros vencemos esa duda, entonces nosotros estamos juzgando al diablo. Por eso Jesús que nos ha dicho a nosotros, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, como nos dice en Juan 16:11, porque Él ha juzgado de juicio, porque Él ha juzgado al diablo. Por eso, queridos hermanos, nosotros no debemos ser tentados, no debemos dudar. Y luego, tercero, nosotros, aunque nos digan que nos van a dar toda esa gloria de este mundo, nosotros nunca debemos someternos al diablo. Queridos hermanos, mírense, nosotros damos a la ofrenda de construcción y nosotros damos esta ofrenda de construcción y hay muchas personas que dan esa ofrenda que al ahorrar por 3 años o por 10 años, y entregan esa ofrenda. Pero entonces la verdad, estas personas son personas que han abandonado y han dejado a un lado esas glorias y esas del mundo y han entregado lo que es. No sé si habrán personas que vayan a dejar de venir a la iglesia solamente si les dice si le pagarán un doble salario si trabajan un domingo. Queridos hermanos, esas personas que sirven al Señor, que ofrendan con todo Señor, y confiesan de que, ay, no importa, Señor, si me dan la gloria de todo este mundo, yo solamente te serviré a ti. Por eso, aunque nosotros recibimos esa tentación de esta gloria del mundo, si nosotros sobrepasamos esta tentación, entonces estaremos juzgando al diablo. Que nos dice en Romanos 5, las personas que vencen la verdad no serán servidores de ellos, sino si ustedes sí se dejan oprimir por el diablo, entonces ustedes serán oprimidos por el diablo. Les veo en nombre de Jesús que cada uno de nosotros podamos vencer al diablo y de toda opresión. Vamos a decir todas juntos 3 veces: viviré toda mi vida con la verdad, viviré toda mi vida con la verdad, viviré toda mi vida con la verdad, viviré toda mi vida con la verdad. Vamos a decir: no dudaré toda mi vida, no dudaré toda mi vida, no dudaré toda mi vida, no dudaré toda mi vida. Vamos a volver a decir: en toda mi vida serviré solo a Dios. En mi vida solo serviré al Señor. En toda mi vida solo serviré al Señor. En toda mi vida serviré solamente al Señor. Así es. A través de esto nosotros tenemos la fe para poder vencer al diablo. Entonces ahora tenemos que ver: ay, ¿será que yo voy a caer en esa tentación o yo juzgaré al diablo? Queridos hermanos, solamente las personas de la verdad podrán vencer al diablo, y solamente las personas que no están de la verdad caerán en esa tentación. Y solamente a través de esa verdad. Y les bendigo en nombre de Jesús, que sean personas de la verdad. Oremos en este momento. En este momento, al orar,
Aunque cada uno de nosotros no caigamos en tentación, aun lo pequeño que sea, sino que nosotros podamos juzgar y ir en contra del diablo, que nosotros no caigamos en la tentación del diablo, sino en cambio nosotros podamos tentar a juzgarle. Vamos a orar todos juntos.